CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias a CIMAC por abrirnos este espacio también, CIMAC Radio. Y saludo con mucho gusto a mi querida compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Ivonne, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este espacio de Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX Feministas, que ya casi vamos a cumplir 3 años. Estamos a unos días casi de cumplir, de cumplir un año más de transmisiones. Y bueno, pues somos unas asiduas radioescuchas, asiduas productoras y asiduas participantes en programas. Muchas gracias a todas por estar aquí. Las constituyentes marcamos precedentes. Recientemente, el 31 de mayo pasado, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, realizó un evento masivo, un evento multitudinario, donde celebraba 2 años de la victoria de su partido en el gobierno. Este evento se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, pero estuvo también, fue un evento en el que hubo una mezcla, como decimos nosotros, una mezcla entre una cuestión oficial, que estuvo el gabinete ahí presente, y de los miembros de su partido. Entonces, bueno, pues algunos críticos han dicho que pues no debió de haber sido así, sino si era un evento de partido, debía de haber sido de partido nada más, y el gabinete debía de haber estado, pues, no presente como parte de un gabinete. Igual los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participaron como miembros de uno de los poderes que apoyan esta nueva administración. Pero bueno, independientemente de eso, escuchamos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, pues abordó distintos temas, sobre todo un tema en el que hizo gran énfasis fue en el de la política exterior y la relación con Estados Unidos y todas estas situaciones que se han venido dando de injerencias para algunos, de recomendaciones para otros del gobierno norteamericano hacia nuestro país. Ella dio una respuesta hablando de la soberanía y que esta debe de ser respetada fundamentalmente y nunca debe de permitirse la intromisión extranjera. Sin embargo, pues estamos en un concierto global donde pues también debe de haber ciertas relaciones y debe de haber acuerdos internacionales porque pues los países hoy en día están interconectados en distintas situaciones, sean políticas, comerciales o tecnológicas y de muchas formas. Entonces, bueno, así estuvo este evento, pero lo que nosotras notamos es que dio toda una serie de avances, una serie de metas cumplidas, pero sentimos que las mujeres todavía tienen mucha deuda con nosotras. Con las mujeres sí se dan apoyos económicos, las pensiones del bienestar ahora se amplió a las mujeres 60 a 64, pero sin embargo pensamos que todavía hay muchas cosas que están faltando para que las mujeres realmente tengamos un avance y una seguridad y evitar las violencias hacia las mujeres. Bien dicen, Vero, compañeras, que en política no hay coincidencias. O sea, el discurso no oficialmente un informe de gobierno, no oficialmente un evento político partidario, dice mucho del contexto político real que vivimos en México, que son elecciones próximas y además esta constante narrativa que se ha dado de la gran cantidad de personajes del narcotráfico que están metidos en el gobierno. Había que dar
una información fidedigna por parte de la presidenta, tenía que hacerlo y salir a tomar las plazas públicas y lanzar un mensaje fuerte y contundente, destacando obviamente lo que ha logrado o lo que ha supuestamente considerado como logros en su gobierno. Sin embargo, me parece que la ciudadanía actual ya no nos dejamos impresionar tan fácilmente con los discursos. Y si bien ocupó muchísima retórica y nos recordó, porque finalmente también es parte de hacer política, recordarnos lo que hicieron mal en gobiernos anteriores, digo, o sea, hablar de lo que ocurrió en San Salvador Atenco, que es uno de los capítulos más violentos que se ha vivido en México y que tiene que ver precisamente con mujeres por las violaciones a las mujeres, violaciones sexuales por parte de policías en aquellos hechos de San Salvador Atenco, no del aeropuerto, sino del ataque que hubo de fuerzas policiales del Estado de México, que incluso estuvo metido ahí el después presidente Enrique Peña Nieto, y no lo mencionó en ese sentido, sino le echó a Fox, lo echó en el sentido de el aeropuerto y los jornaleros que salieron con sus machetes, que fue todo un espectáculo en aquella época. Y bueno, es importante hacer historia, sí, es importante recordar todo esto, pero también es importante escuchar y leer quiénes son las que faltan en estos discursos, porque aun cuando puedes decir la palabra mujeres como tal dentro del mismo, eso no quiere decir que realmente estemos presentes. La tonalidad del mismo nos sigue dejando fuera y el que se diga es tiempo de mujeres no se está traduciendo en prácticas políticas eficaces para nosotras. Tan es así que la falta de una titular en la Secretaría de las Mujeres es cada vez más evidente, pues esta minimización de lo que realmente es importante para la actual mandataria en este momento en nuestro país, que es pues tratar de mejorar la relación con Estados Unidos, tratar de que el partido de Morena continúe dentro del sistema político y como líder, por supuesto, en el sistema político mexicano y diluir la línea política que se ha dado, donde se destaca a los políticos narcopolíticos que hay dentro del gobierno. Sí, yo en algunas partes me parece que este discurso estaba tratado más bien como un discurso de campaña, me parecía como un discurso de campaña política en el que pues hablaba de su partido como un partido modelo, que sabemos que pues ha resultado pues con muchas deficiencias y con muchos errores y cuestiones que criticó de los demás, sin embargo, pues se están repitiendo ciertas situaciones, la corrupción no se ha erradicado como no los prometieron y todas estas cuestiones. Pero volviendo al tema de que llegamos todas, de que es tiempo de mujeres, pues realmente todavía no hemos visto que esto se vea claramente. Y como tú dices, no habiendo una titular de la Secretaría de las Mujeres, ni habiendo programas todavía concretos y objetivos más allá de dar estas pensiones, pues pensamos que todavía hay muchas deficiencias, todavía tendrían que orientarse más muchos programas hacia la, pues, la defensa y la protección de las mujeres, que vemos que cada día hay más desaparecidas y además acabamos de escuchar hace unos días que encontraron a esta chica de Morelos, Michelle Itzayana, que también estuvo desaparecida unos días y finalmente salió en Yautepec de su casa y finalmente la encontraron en Tepoztlán muerta. Pero esas son las que conocemos, las que están en los medios, las que su familia se ha movilizado y nos los ha hecho saber a todos, porque las familias son las que hacen mucho. Entonces, pero ¿cuántas muchachas, cuántas muchachitas más, cuántas mujeres, cuántas madres de familia también salen de sus hogares por la necesidad, sea de trabajar, de estudiar y todo, y no tienen la protección? No hay una protección real hacia ellas y desaparecen
o son víctimas de feminicidio o de una desaparición que finalmente termina en la muerte de ellas. Y muchas veces seguramente es una muerte violenta y con, muy, muy dolorosa para ellas y para sus familias. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa de Gafas Violeta a Wendy Figueroa. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios y vamos a hablar, entre otras cosas, Wendy, contigo sobre esta campaña que está lanzando la Red Nacional de Refugios para detener la violencia en contra de las mujeres en medio del pleno mundial que se está viviendo ya en las calles de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues que tiene que ver directamente con toda la violencia que se incrementa en este tipo de eventos deportivos y que, como pues casi toda la violencia que tiene que ver con las mujeres, es invisibilizada. Muchas gracias por tomar la entrevista y platícanos del tema. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un placer compartir y bueno, justo decir que la violencia contra las mujeres no es parte del juego, pues surge de una preocupación muy concreta, que es garantizar la atención, la prevención y la protección de mujeres que no están realmente visibilizadas y tomadas en cuenta en esta conversación pública rumbo al Mundial 2026 y que, bueno, hemos evidenciado no solamente en la Red Nacional de Refugios, cada vez que hay un partido, como decimos acá en México, en casa, que aumentan las llamadas a nuestros espacios que tenemos para dar atención, ya sea redes sociales o vía telefónica, aumenta un 15% las llamadas de auxilio. Además de nosotras, pues como ustedes saben, algunos organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres, ha evidenciado que durante grandes eventos masivos deportivos también hay un aumento de llamadas telefónicas de hasta un 30%, ¿no? De estas llamadas de auxilio. Nosotras en la Red Nacional de Refugios no estamos diciendo, y eso es bien importante también decir, que el fútbol genera la violencia contra las mujeres. Lo que estamos diciendo es que la violencia contra las mujeres ya existen, pero que hay eventos, situaciones, contextos determinados que efectivamente hacen que este riesgo que ya existe en sí mismo se aumente o se intensifique, ¿no? Dinámicas preexistentes de violencia, de control, de abuso. Por eso esta campaña nos parece súper importante y que fue pensada desde hace ya varios meses, prácticamente desde finales del 2025 nos estuvimos replanteando con esta experiencia que tenemos, cómo es importante que empecemos a hablar antes, durante y después del Mundial, que eso es algo que caracteriza esta campaña, dejando muy claro que el problema no es el deporte en sí mismo, sino la normalización de estas violencias dentro de él, ¿no? Como la idea que la sociedad ha aceptado y ha justificado de que los hombres se relacionan con control, con rivalidades, de forma agresiva y además la forma en que expresan su euforia, la frustración o las rivalidades, ¿no? Que se justifican y se naturalizan como romper cosas, como gritar, golpear paredes o incluso descargar la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Y bueno, además, pues de este análisis previo, también nos preocupa que las tres entidades sedes del Mundial en México, de acuerdo a datos gubernamentales, pues enfrentan altos índices de violencia contra las mujeres. Por eso consideramos fundamental actuar de manera preventiva y no esperar a que las violencias se profundicen para reaccionar y que el incremento de estos riesgos asociados con la violencia familiar, el acoso sexual, que también es una de las formas de violencia que se aumentan, la explotación sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, pues que sí están muy dirigidas y tienen una diferenciación por razones de ser mujeres,
y que no son algo inventado, sino que son realidades, ¿no? Entonces, pues bueno, reconociendo esto y reconociendo que también la violencia contra las mujeres no tiene fronteras, pues sumamos y articulamos acciones con redes de refugios de Estados Unidos y Canadá, porque la prevención y la atención tampoco tendría que tener esas fronteras, de tal forma que la campaña, además de tener esta acción de sensibilización, de informar, creemos muchísimo que informar te da poder, poder de prevenir situaciones, de identificar riesgos y también de poder reconocer que nada justifica la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que el único responsable es el agresor. Y hablamos que, bueno, en un 95% de los casos que nosotros atendemos, la persona agresora es el hombre, ¿no? Entonces, esta campaña, además de acercar información útil, visibilizar rutas de apoyo y promover una cultura de cero tolerancia frente a las violencias contra las mujeres, también busca precisamente, pues, amplificar las voces de periodistas, activistas, sobrevivientes de violencia, artistas, organizaciones feministas, justo para que se pueda poner en el centro de la conversación y cualquier agenda esta problemática que es real, ¿no? Y bueno, estamos muy contentas. La verdad es que llevamos muchos meses trabajando en la campaña, pero poco tiempo de haberla lanzado prácticamente y la respuesta ha sido muy, muy óptima. No solamente se han querido sumar diferentes organizaciones colectivas, lo cual pues es parte fundamental de este movimiento, sino también que ya empezamos a tener llamadas puntuales de que nos dicen, oye, esto que me estás diciendo pues me hace sentido, porque él justo cada vez que pierde su equipo o gana, pues yo salgo perdiendo, ¿no? Entonces, el que las mujeres puedan identificar con tiempo estas señales que llegamos a naturalizar, porque la sociedad así lo naturaliza, o los medios de comunicación, y por eso celebro estos espacios feministas, pues reproducen, ¿no? Esta justificación de la euforia, de romper las televisiones, de romper las playeras, de pegarla a la pared y hay quien dice, es que no le pega a la mujer, le pega a la pared. A ver, estamos hablando de violencia simbólica y emocional. Si la mujer está ahí o ese niño o esa niña y está viendo a ese hombre, papá, hermano, padre, quien sea, golpeando la pared, pues es una violencia que también está llegando directamente a esa persona, insisto, mayoritariamente mujeres, niños y niñas. Entonces, bueno, pues estamos contentas de esta respuesta, pero también, pues, estamos fortaleciendo la forma de responder, porque eso implica que conforme se vaya acercando las fechas del primer partido, pues estas situaciones van a poderse seguir, pues, amplificando, ¿no? Y bueno, pues no quiero dejar de decir que también hemos tenido respuestas de forma, pues, muy agresiva de estos hombres patriarcales, machistas, que pues con los posts que hemos subido, que ustedes lo conocen, que pues, lo que estamos diciendo es eso, ¿no? O sea, la violencia puede incrementar la situación perdón, los eventos deportivos pueden incrementar la violencia contra las mujeres. Las respuestas han sido pues de agresiones, de insultos, de misoginia por parte de un sector de masculinidades que son obviamente hegemónicas, que son patriarcales, que son machistas, pero que eso nos hace confirmar la necesidad de una campaña como esta, ¿no? Y que nos hace confirmar que no podemos detener las acciones después de que termine el mundial, porque también hay muchas otras violencias que se quedan cuando termina el mundial y de eso no se está hablando, ¿no? La explotación sexual, las mujeres que van a trabajar, que van a estar precarizadas, las mujeres que están siendo despedidas porque no saben inglés, ¿no? Muchas otras cosas que están sucediendo en este momento y que va a seguir presentándose después del Mundial. Nos parece algo que necesitamos seguir visibilizando y bueno, pues el que reaccionen también lo que decimos, el sistema patriarcal también pues visualiza y refleja que es necesaria esta conversación y estas acciones. Por lo que nos comentas, pues básicamente la campaña va dirigida, no sé, al interior del hogar o cómo se extendería hacia afuera, porque pues sí, normalmente en el hogar es donde pues se enoja los hombres, porque pueden ser los hermanos, los papás, los abuelos, ¿no? Que se enojan y arremeten en contra todos cuando pierden su equipo. Pero como también traspasa estos muros de los hogares. Sí, totalmente. Esta campaña que es una campaña, pero que en realidad es parte de la extensión de las acciones que hacemos desde la Red Nacional de Refugios desde hace más de 25 años, ¿no? Y lo ponemos como campaña justamente porque para nosotros es muy importante dejar muy claro que la violencia contra las mujeres no es parte del juego.
No solamente va encaminada a la violencia familiar, nosotras reconocemos y tenemos identificado que hay otras violencias que también se incrementan, por ejemplo, la trata, la explotación sexual, el acoso sexual. ¿Esto por qué se relaciona o por qué incrementa? Bueno, pues porque hay un aumento de movilidad y de turismo, de concentración de personas, ¿no? Que justo esto genera escenarios de acoso, de explotación, de violencia sexual, donde también hay estudios que han reflejado que hay incremento de trata de mujeres y de explotación sexual cuando hay estos eventos y en un espacio donde no hay una percepción de seguridad, sino más bien de inseguridad, donde se combina la impunidad y la corrupción, que sabemos que nuestro país está permeado de ello, dan espacio al acoso sexual, ¿no? Entonces, esta campaña también tiene acciones en el territorio. ¿Cuáles son las acciones de territorio? Pues bueno, vamos a estar monitoreando precisamente en las 3 sedes del Mundial de forma, pues bueno, colectiva, donde les digo que se han sumado varias compañeras, varias activistas para ser parte de esta acción, en donde vamos a estar, pues no solamente levantando testimonios, sino también compartiendo información que es importante y brindando este acompañamiento integral para las mujeres que lleguen a identificar una situación de violencia antes, durante o después del mundial. Entonces, es también salir a las calles, es también tener acciones realmente desde la comunidad, donde también la propia comunidad se apropie de esta acción, ¿no? Estamos invitando también a que varias se sumen a hacer estas redes violeta que hemos estado construyendo en la Red Nacional de Refugios desde hace más de 4 años. Hay 195 mujeres en todo el territorio mexicano que son parte de estas redes violeta que surgen justo desde un trabajo constante, continuo, de formar a mujeres que están en las comunidades para que ellas mismas puedan acompañar a otras a identificar situaciones de violencia. Lo que estamos haciendo ahora es que estas redes que ya están formadas, pues estén teniendo información muy puntual en el marco de este evento, ¿no? De lo que puede estar pasando y hacer rutas de actuación de forma muy clara y muy puntual. Hablamos de brigadas informativas también, que eso es importante. Entonces, estamos pensándolas no necesariamente en el día del mundial, del partido del mundial, sino justamente antes y después, que es cuando pues la violencia empieza empieza a romper ese espacio justo que decíamos de la casa, de lo privado, ¿no? Cuando ya sale al espacio público. Entonces, esta campaña también sale hacia el territorio y por supuesto que cruza fronteras con la alianza con Canadá y Estados Unidos, y esto nos lleva a acompañar a mujeres también extranjeras. Por lo tanto, estamos preparadas también, tenemos refugios en las fronteras, estamos preparadas también para recibir a mujeres extranjeras, mujeres que probablemente lleguen a quedarse en el país después del mundial y que pueden empezar una situación de violencia con alguna persona que viva en México, ¿no? Esto lo hemos evidenciado, ha sucedido después de algún concierto, algún evento masivo, que alguna extranjera viene, establece una relación con un mexicano o con alguien extranjero, pero que vive en México, y entonces es cuando empieza la situación de violencia. Por eso para nosotros es muy importante después del mundial, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos a sumar acciones con las redes de refugios de Canadá y Estados Unidos, me decían, oye, pero es que ustedes ya van súper adelantadas, ¿y por qué después del mundial? Bueno, justo porque después del mundial hay muchas situaciones de violencia en donde ya pasa la euforia incluso de los medios, del gobierno, ya fue el evento, ya se quedó ahí, pero no, pasó el evento, pasó el mundial, pero la violencia no pasó. Se quedó y se intensificó. Entonces, eso también lo estamos previniendo y también incluye a mujeres indígenas, ¿no? Porque sabemos que son desplazadas de sus propios territorios, que no son consideradas, y simplemente en Ciudad de México, hay quien no sabe, pero en Ciudad de México tenemos comunidades indígenas. Tenemos zonas donde habitan mujeres indígenas. Entonces, pues bueno, la desigualdad, la discriminación y la violencia, pues se multiplica. Sabemos esta interseccionalidad. Entonces, la campaña es muy amplia y, por supuesto, después de estas acciones estamos teniendo todavía todo un tamizaje para hacer una sistematización de los hallazgos y poder compartirles todo esto, ¿no? De una forma más sistemática, incluso también estos comentarios de los agresores, porque es interesante. O sea, identificar qué es lo que les está moviendo y cómo necesitamos seguir en la conversación, aunque esto genere, pues obviamente, violencias
pues cibernéticas, violencias también para las compañeras que estamos al frente de estas acciones, ¿no? Me gustaría, Wendy, preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la campaña que está lanzando propiamente en la Ciudad de México al respecto del Mundial? Porque ellas están lanzando una campaña que se llama Mundial sin Trata, también tomando ciertos recursos de la ONU, pero prácticamente no han difundido información de qué se trata y está más enfocada la campaña del gobierno de la ciudad a pintar paredes o poner mensajes como que la Ciudad de México es la capital del fútbol y del feminismo. Y a mí me tiene muy consternada cómo han logrado unir esas dos palabras. No porque decir fútbol sea machista, ¿no? Pero sí porque contiene todo un contexto totalmente diferente y que no tiene nada que ver con feminismo, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es tu punto de vista sobre esto que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. Me parece que es un tema a nivel nacional, ¿no? Que no, o sea, que hay una debilidad en las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a habitar cualquier espacio público, privado, cibernético, de forma segura, de forma digna, y que esta falta de políticas públicas, pues también carece de una articulación de actores y actoras que estamos en el territorio, ¿no? No hemos sido consultadas ninguna de las organizaciones, por lo menos que yo conozca, que estamos en el territorio. Tal vez han sido consultadas y vaya, está bien. Organizaciones que son de la academia, pero nosotros siempre nos cuestionamos. A ver, la academia es maravillosa, es parte del feminismo, pero no sustituye a quienes estamos en territorio, a quienes realmente escuchamos a las víctimas, acompañamos a las sobrevivientes de violencia, a las madres buscadoras, y necesitamos poner en el centro de la agenda precisamente esas voces. Entonces, creo que una debilidad de las políticas que se están proponiendo en el marco del Mundial a nivel nacional, pues están encaminadas al turismo, a la movilidad del turista, de la turista, pero no a la movilidad de las mujeres mexicanas, ¿no? Seguimos siendo desplazadas de nuestro propio territorio. Se habla de una euforia, de una celebración, de pintar de morado. Y creo que el punto aquí no es el morado, sino la inconsistencia y la incongruencia de realmente tener acciones que garanticen a las mujeres esta movilidad y esta seguridad, ¿no? En la Red Nacional de Refugios estamos por sacar justo qué cosas podrían hacer justamente los gobiernos, ¿no? Como este checklist de algo que si se acercaran con nosotras, con otras compañeras que tienen mucha experiencia también, podrían hacer acciones afirmativas y no acciones que solamente es de lo que nosotros llamamos un purple washing, es decir, pintar hacia afuera, pero no hacer un trabajo hacia adentro. Este mensaje de trata, pues decimos, claro, nosotros también estamos hablando de que se incrementa la trata, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cuáles van a ser la seguridad que se van a dar dentro de los estadios? Están más preocupadas por si un muñeco va a estar siendo la mascota o no, si ese metro va a estar decorado o no, si se va a poner el nombre del estadio o lo tienes que quitar para no publicitar a algo. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿No? O sea, ¿qué pasa con las mujeres? Pues bueno, pasa que siempre llegan tarde y nosotros siempre lo hemos dicho en la Red Nacional de Refugios. Parece que las autoridades, que el gobierno siempre llega tarde, que se está esperando a que este aumento se presente para poder actuar. Nosotros no queremos eso porque sabemos que el tiempo se materializa en vidas, se materializa en situaciones que pueden ser pues trascendentes incluso en violencias feminicidas, en feminicidios, cuando puedes prevenir y actuar, ¿no? Entonces, me parece que justamente es importante que también, hablando del feminismo, pues decir que las campañas feministas no nacen de la nada. Las campañas feministas, pues nacen, como les decía, en el caso de la Red Nacional de Refugios, desde hace más de 25 años venimos sosteniendo espacios de protección, de prevención y defensa de los derechos para las mujeres, niñas y niños. Y bueno, nombrar las violencias implica, pues, prevenirlas, atenderlas y no debería convertirse, que creo que eso pasa hacia afuera en el gobierno, en una tendencia temporal ni en una estrategia de imagen, que es lo que está pasando, ¿no? Tendría que ser un compromiso real, ético, permanente con la vida y la seguridad de las mujeres. Y ahí me parece también indispensable que, pues bueno, el llamado público no tiene que ser nada más en este momento, sino realmente
constante, porque mientras no esté garantizada la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres en cualquier espacio público en nuestro país, pues no podemos celebrar ni mucho menos usar eslogan, que la verdad es que siempre me pregunto, bueno, ¿quién las asesora? La pelota volvió a casa y por supuesto duele y muchas madres buscadoras, la respuesta fue, ¿y las mujeres cuándo van a regresar a casa? Esas mujeres desaparecidas por, obviamente, el patriarcado, por la impunidad, por un sistema cómplice, ¿no? Omiso, es decir, estas desapariciones forzadas, parece ser que no se entienden. Entonces yo a mí siempre de verdad digo, me preocupa quién asesora, quién apoya estas propuestas, porque es un insulto, es realmente... pues estar ahí jugando con el dolor, ¿no? O sea, no nos importa que la pelota vuelva a casa, nos importa que la seguridad vuelva a casa, que la dignidad vuelva a casa, que la vida libre de violencia vuelva a casa y que, por supuesto, todas las mujeres de desaparición forzada vuelvan a casa, ¿no? Entonces, creo que ese es el riesgo de usar eslogans que se quedan en eso, en un eslogan sin sentido y eso, ¿no? O sea, por eso nosotras con toda la convicción decimos que la violencia contra las mujeres no es parte del juego, es una campaña feminista, porque no surge de ayer, no es algo que dijimos, ay, ¿qué vamos a hacer? Sino es algo que venimos sosteniendo desde hace varios años y que lo que estamos haciendo es darle simplemente este contexto, pero que en realidad se termina el mundial y nosotras seguimos acompañando y nosotras seguimos saliendo a territorio y ustedes lo saben, haciendo campañas, entregando flyers, llevando acciones comunitarias como los bazares móviles, porque es la forma de entretejer comunidad y de crear realmente una red que sostenga. Entonces, creo que el riesgo es ese, ¿no? El riesgo es que se utilice el feminismo para querer impulsar algo que quienes vivimos en el territorio, quienes estamos aquí, sabemos que no es real, que es una simulación y que eso también pues te sigue hablando de la importancia que tiene la vida de las mujeres en la agenda política de nuestro país, en Ciudad de México y a nivel nacional. Sí, ahorita que mencionas esto, todo esto me deja pensando, bueno, ahorita se subieron a este evento, ¿no? Para tener una pantalla y que están preocupadas, pero sabemos que pues México es uno de los países donde el turismo sexual está en altos niveles, la trata, o sea, se viene y sentimos que no se han hecho las acciones realmente contundentes y efectivas para que pues no suceda esto, porque bueno, se va al mundial, pasa el mundial, pero toda esta situación de trata, de que pues vienen y pues a ver, sobre todo la pornografía infantil, el turismo, todas estas cuestiones que abusan de niñas y niños en este caso, ¿no? Y pues sentimos que no se han hecho acciones realmente que frenen esta situación. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, de hecho, ahorita que comentas esta parte de los abusos, pues bueno, México está en los primeros lugares de abuso sexual infantil, ¿no? Ya tuvimos una experiencia y yo siempre abrazando el feminismo digo, bueno, la memoria es algo que tienes que abrazar, porque la memoria te permite identificar justo las cosas que ya pasaron y que no tienen por qué volverse a repetir. En la pandemia, el confinamiento llevó a aumentar también la situación de violencia contra las mujeres, los abusos sexuales también. Y pues una de las acciones de la Ciudad de México es pues que se dé a cabo este establecimiento del home office, ¿no? Bueno, ¿qué significa el home office, no? ¿Qué significa para las mujeres que cuidan, para las mujeres que están sosteniendo cuidados, labores domésticas no remuneradas, etcétera? ¿Y qué significa precisamente que ya se logró? Creo que varias de nosotras que estamos acá alzamos la voz cuando dijeron que las vacaciones se adelantaran, pues bueno, logramos, ¿no? Detener eso, pero eso te refleja que no se está reconociendo la problemática y estos eventos masivos que yo les compartía, que incrementa esta movilidad del turismo, también incrementan las visitas a las casas, ¿no? De esto de abrir tu garage, de abrir pues la calle, de abrir tu casa y que vengan los de la colonia, que vengan tus familiares que a lo mejor hace mucho que no los ves. ¿Y quiénes están en riesgo? Están en riesgo los niños y las niñas. Es decir, también hemos identificado que esta concentración de reuniones masivas de personas que realmente no están siempre presentes,
pueden aumentar situaciones de violencia sexual contra niños y niñas, ¿no? Y eso es algo que tampoco estamos viendo. O sea, dentro de de nuestra campaña estamos también hablándole a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, como justo es una campaña que está sostenida en el tiempo, pues bueno, van a ir saliendo poco a poco los materiales, pero ya estamos mencionando justamente este tipo de violencias, ¿no? Y poniendo en la conversación la importancia también de mirar a los niños y a las niñas. Fue muy fácil decir, bueno, está bien que no se adelanten las vacaciones y ya. Pero a ver, pensaron en espacios de cuidado, que es una de las estrategias que vamos a poner. Las alcaldías, los gobiernos de las ciudades sedes han pensado en qué van a hacer con esos niños y niñas para esas madres que van a tener que doblar jornadas. ¿Qué va a pasar con esos niños y las niñas? ¿Dónde se van a quedar? ¿No? Queremos hablar de turismo, queremos hablar de derrama económica. Está bien, o sea, el feminismo no está peleado con la derrama económica, está peleado con el abuso, la impunidad y que obviamente haya una transgresión a los derechos humanos. Entonces, eso es lo que hace falta, me parece, en identificar. Y pues podríamos hacer cosas maravillosas si nos reconociéramos como actoras. O sea, yo creo que si el gobierno identificara que muchas otras feministas, pues sí, evidenciamos, somos transgresoras al patriarcado, decimos lo que está mal, pero también proponemos, ¿no? O sea, buscamos propuestas, no solamente es la crítica, y en esas propuestas podrían hacer cosas maravillosas. Nosotros lo estamos haciendo con recursos súper limitados, porque somos totalmente apartidistas e independientes del gobierno. Pero imagínense qué podríamos hacer si sumáramos esfuerzos, muchísimas cosas, podríamos llegar a muchos lugares. Así como cuando hay campaña Van de Verdad y me indigna al cerro, a la comunidad más alejada indígena, a poner sus propagandas, pero no van a escuchar a las mujeres, no van a decirles qué necesitas, ¿sabes? Entonces, bueno, si eso haces en campaña, que yo lo hago y me tardo 3 horas para llegar a esa comunidad y tú vienes y pones papeletas para que voten por ti, ¿por qué no lo haces para escuchar lo que están viviendo? ¿No? Entonces, pues podríamos hacer muchas cosas si realmente trabajáramos en colectividad, si nos reconociéramos como actoras y actores de incidencia, pero creo que algo que también le conflictúa mucho al gobierno es que le digan qué hacer, ¿no? Que le digan, oye, hay estas opciones. Y un gobierno feminista, un gobierno incluyente y democrático, pues escucha. Yo escucho lo que me digas, escucho opciones y entonces puedo hacer un análisis de, ok, esto sí funciona con mi perspectiva, funciona con mi trabajo, lo hago. Esto no, pero ¿quién sí lo puede hacer? O sea, yo no lo hago, pero te refiero con alguien que sí lo hace, ¿sabes? Aquí no es así. Entonces creo que pues van a seguir pasando estas situaciones y vamos a seguir, creo que teniendo esa percepción, y no solamente es una percepción, o sea, lo vivimos en el territorio de que no se está haciendo lo suficiente porque no hay una integralidad, porque creo que no se está escuchando lo suficiente y no se está actuando colaborativamente lo suficiente, sino solo con algunas. Y la democracia así no aplica, ¿no? Yo siempre he dicho, tenemos el derecho a disentir y hay que celebrar que disintamos. Está buenísimo, o sea, es un derecho no estar de acuerdo en todo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Y creo que eso es algo que le hace falta a este gobierno, escuchar, disentir, pero realmente escuchar y materializar en acciones, ¿no? A mí me dicen, oye, pero ¿por qué te quejas tanto? Si sí te recibimos. Bueno, no es el tema de que me reciban. Primero, pues soy sujeta de derecho más allá de donde estoy y es importante la interlocución. Pero hay que reunirnos para que se materialicen acciones reales, puntuales, no que te beneficien a ti ni a mí, sino a las mujeres, niños y niñas que habitan este territorio, que es lo que por lo menos a mí, Wendy Figueroa, me mueve y a la Red Nacional de Refugios nos mueve. Las mujeres, niños y niñas que son sujetas y sujetos de derecho. Y creo que eso es algo que seguimos diciendo y lo vamos a seguir informando y exigiendo. Diálogo materializado en acciones. Y creo que eso, Vero, es lo que hace falta, ¿no? Estos diálogos reales, efectivos, porque escuchar y que eso se te vaya, pues realmente pues no es parte de una política, ¿no? Se vuelve una política de gobierno y en la Red Nacional de Refugios y queremos soñarlo y trabajamos todos los días por eso, para que esto sea una política de gobierno. Esta política realmente no importa si realmente esté el gobierno que esté, queremos que esta política de gobierno se convierta en una política de Estado. Ese es nuestro objetivo. Que dejemos que estas políticas de gobierno que tanto daño hacen, porque dependiendo de qué partido esté al frente es lo que se impulsa y lo que se escucha, queremos de verdad
que algún momento a lo mejor no va a tocar verlo, pero que el derecho a vivir libres de violencia sea una política de Estado, no de gobierno, como está haciendo no solamente en este sexenio. Llevamos años. Los sexenios anteriores también han hecho lo mismo. La vida de las mujeres no puede ser una política de gobierno. Necesitamos una política de Estado, garante y permanente en el tiempo. No importa qué color está al frente. No es un tema de colores, es un tema de derechos. Entonces, bueno, esa es nuestra insistencia y ese es nuestro sueño. Y bueno, no nos quedamos nada más en soñarlo, sino que estas acciones que hacemos, pues nos mantienen con esa esperanza y sé que todas en conjunto lo podríamos lograr, que realmente sea una política de Estado. Sí, que me quedé pensando ahora que mencionabas sobre la importancia de los recursos, en que tengo que preguntarte qué ha pasado con esa deuda que se tenía por parte del gobierno, o que se tiene más bien por parte del gobierno, y que, bueno, pues ustedes han estado solventando, aun cuando había un presupuesto etiquetado para que ustedes recibieran, y pues al parecer esto todavía sigue ahí quedando en el limbo, en medio de la falta de la titular de una Secretaría de las Mujeres aquí en nuestro país. Bueno, aquí son dos cosas importantes. Una, pues nos preocupa y también lo hemos evidenciado desde la Red Nacional de Refugios, que ya estemos a 2 meses que no se tiene titular, ¿no? En la Secretaría de las Mujeres. Esto manda un mensaje muy importante. Yo sé que las acciones se continúan, eso no tenemos duda, pero no estamos hablando de continuidad de acciones, estamos hablando de la interlocución, estamos hablando de la importancia que una Secretaría de las Mujeres está teniendo en nuestro país, en el primer gobierno donde hay una presidenta, ¿no? Cuando fue una acción que se mencionó que va a ser el eje clave de la política, para mí es un mensaje indiscutiblemente de qué prioridad tenemos las mujeres para este gobierno, ¿no? Porque sí se han cubierto muy rápidamente otros puestos, más no así el puesto que tendría que garantizar, pues justo el rumbo de la política de igualdad y de una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? El tema de los recursos, sigue existiendo una deuda histórica. Yo sé que dicen que ha aumentado el presupuesto por parte del gobierno. La realidad es que no es así. Se incrementó para este 2026 más o menos 2%. Y se incrementó entre comillas, es decir, de la bolsa grande se incrementó un 2%, pero cuando identificamos y hacemos como quienes conocemos hacer un presupuesto con perspectiva de género, hacemos la refracción, es decir, identificamos cuánto es el recurso y cuánto es la inflación, pues nos damos cuenta que no hay un incremento, que realmente no se incrementó con base a la inflación. Si no hay un incremento tangible que obviamente subsane la inflación, no podemos hablar de incremento. Ese es un primer punto. Dos, cuando el recurso llega a los refugios que participan por esa convocatoria pública, que además especifico esto, es gravísimo, retrocedimos, logramos dejar de ser un programa que estuviera participando en convocatorias públicas, porque pues bueno, la vida de las mujeres, la seguridad pues no tendría que estar participando en convocatorias, tendría que ser una garantía del Estado mexicano. Bueno, retrocedimos desde el sexenio pasado, retrocedimos hacia una convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, ahora los refugios tienen que participar en esa convocatoria. Una vez que participan, lo que les designan a cada refugio es menor a lo que les designaron en el 2025. Entonces, sí hay una disminución, ¿no? No solamente eso, sino que disminuyeron los honorarios profesionales de varios espacios de protección. Y esto pues es súper grave porque volvemos a hablar de quién cuida a quienes cuidan, de esta política también tan dicha del Sistema Nacional de Cuidados, que vemos que es solamente una simulación y es pues una bandera, ¿no? Que se utiliza hacia nivel exterior y que, bueno, piensan que México tiene una política exterior feminista y yo siempre lo voy a decir, no es así. No hay una política exterior feminista porque solamente se habla, pero no se materializa. Entonces, en la práctica también los refugios recibieron menos presupuesto en este año que en el 2025. Ahora, imaginémonos, desde el 2025 estaban recibiendo el mismo recurso que recibían hace 3 años, es decir, 2021-2022. Yo siempre hago este ejercicio. A ver, tú en 2026 podrías seguir pagando tus gastos, recibiendo lo mismo que recibiste en el 2021. Evidentemente no,
porque ya hubo una inflación, porque ya subieron los costos, porque los alimentos, porque las medicinas, porque los servicios aumentaron. Y eso es lo que hacen los refugios, brindan todos estos servicios. Entonces, ahora imagínate, después de varios años, que te quiten el presupuesto y te digan, pues tú ganabas 10,000 pesos ahora como psicóloga, pero ¿qué tal que a partir de este 2026 vas a ganar 7,000? ¿Te guste o no? Entonces, esa es una transgresión a los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ir en retroceso, sino tendrán que ir en progresividad. Lo que estamos viendo con estos cambios administrativos, igual pensados desde el escritorio y no desde el territorio, es que lo que se implementó para 2026 no está siendo ni garante de derechos humanos y se materializa precisamente en una disminución del presupuesto, ¿no? Entonces, justo lo que yo siempre he dicho es, no solamente es decir, se aumentó, mira, sí, o sea, ahora hay un 2% más. No, no, veamos la práctica, veamos el territorio. O sea, ve a cada refugio, escucha a cada mujer. O sea, para que realmente puedas decir y salir a decir en medio si realmente hubo aumento. No, nosotros lo decimos con sistematización, con datos, con evidencia. Lo tenemos todo sistematizado. No es algo que queramos porque hay quien dice es que es una campaña contra. No, nosotros no tenemos ningún tema contra nadie. El tema lo tenemos contra el patriarcado, contra este sistema opresor y contra las injusticias. Contra eso tenemos el conflicto. Y eso es lo que vamos a seguir evidenciando y diciendo muy claramente. Entonces, bueno, si bien a esta fecha ya todos los refugios mayoritariamente recibieron la administración de este año, pues no quiere decir que esto sea suficiente, ¿no? Hay muchos otros gastos que tienen que cubrir y que cubrimos con reuniones, con eventos. En el caso de la Red Nacional de Refugios, no recibe ni un peso del gobierno federal. Y bueno, buscamos financiamiento a nivel internacional y privado. Y es lo que podemos apoyar a los refugios. Por ejemplo, si no les alcanzó para la luz, el agua o algún traslado, algún medicamento, la Red Nacional les apoya para eso. Entonces, son de esas estrategias que nosotras hacemos, sin dejar de mencionar que este año sí en particular y nos llama mucho la atención, le dejaron muchas cargas financieras a los refugios, ¿no? Incluso les hicieron firmar documentos que me parecen gravísimos, que contradicen lo que México ha firmado y ratificado como Estado mexicano, la CEDAW, la Belén do Pará, que ustedes la conocen perfectamente, instrumentos claves que mandatan que los estados que la firman, pues son quienes son los responsables de garantizar la protección. Y bueno, pues les pidieron firmar un documento en donde pues solamente iba a ser un apoyo. Es decir, no es que estén obligados a cubrir todo, sino están simplemente coinvirtiendo, subsanando una parte. Y es gravísimo que un Estado mexicano te diga que, pues, tú aporta parte del recurso, yo solamente estoy teniendo un subsidio, ¿no? De hecho, ser un subsidio también implica, pues, un impacto. Las compañeras de la red de refugios de Estados Unidos están justamente también, pues, evidenciando esto. No pueden ser el recurso para refugios subsidios, tienen que ser programas garantizados de Estado, donde el recurso baje directamente a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, pues en México llevamos muchos años siendo subsidios, ¿no? Entonces te estoy subsidiando y solamente con una parte, es un apoyo complementario. Imagínense qué grave, ¿no? Estas palabras cuando pues hablamos de que hay una política feminista. Esa es la realidad de lo que sucede y bueno, seguimos evidenciándolo, esperando que pues en el 2027 esto se pueda subsanar y que puedan corregir estos errores que, insisto, tal vez es desde el desconocimiento, porque lo hacen desde el escritorio, pero siempre les decimos, las puertas de los refugios están abiertas, vayan, escuchen, quédense un día. O sea, vivan el refugio y escuchen a las mujeres, niños y niñas y trabajemos en conjunto para que, bueno, si el tema es desconocimiento, pues que podamos conocer, que podamos explicarles y que entonces realmente se hablemos de presupuestos con perspectiva de género, ¿no? No con presupuestos que pareciera ser que la tienen, pero que realmente están muy alejados de lo que es una perspectiva de género y acciones reales de territorio, que eso es lo que hace un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Realmente identificar necesidades y realidades. Sí, una cosa que luego le preocupa a una es cuando hablas, por ejemplo, todo esto que nos has explicado y que escuchamos en los discursos oficiales. Es que vemos por las mujeres bueno, ¿qué es lo que ven por las mujeres? Pues darles la pensión ahora a las mujeres de los 60 a los 64, pero eso no, finalmente, bueno, a muchos les queda muy bien y les ayudará mucho, pero realmente no está resolviendo los problemas
de fondo de estas situaciones, ni de violencia, ni de necesidad de empleo, ni de servicios, ni de nada, ¿no? Entonces creo que sí habría que revisar todas estas programas y políticas orientados hacia las mujeres, ¿no? Entonces no sé si quieras agregar algo más en este sentido. Pues bueno, creo que justo se les han hecho, digo yo, todos los años estoy en las mesas de presupuesto y se les han reflejado esto que compañeras expertas precisamente en analizar los presupuestos y les han reflejado de verdad muy puntualmente, o sea, para mí el poner ejemplos es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? A entender y a comprender y a situarme en la realidad. Así es como varias compañeras les han explicado esto, Vero, que realmente dices, es decir, a ver, o sea, sí, qué padre que le estés dando pensión de bienestar, pero ojo, eso no está disminuyendo las brechas de desigualdad. No tendrías, o sea, no estamos diciendo que les des 5,000 a las mujeres y 4,000 a los hombres en cuanto a número de cuántas becas estás dando, sino realmente esto está garantizando la disminución, o bien, que es lo que queremos muchas, no disminuir, sino eliminar las brechas de desigualdad y discriminación. La respuesta es no. ¿Sabías que muchas mujeres, adultas mayores, esa pensión se las quitan? Sus hijos, sus hijas, el agresor, ¿sabías eso? ¿Lo has monitoreado? Es decir, hay todo un análisis, pero creo que justo aquí lo importante es la trazabilidad, es decir, cómo están realizando estas acciones, cómo está siendo, pues bueno, teniendo una trazabilidad y realmente que haya una intersección entre las brechas de desigualdad, no solamente pues de género, sino también en cuanto a discriminación, en cuanto a desigualdades en cuanto a las labores domésticas y cuidados, o sea que también lo decimos, la mayoría de los que están pensionados son hombres. Las pensiones para mujeres son muy pocas, o sea, hablando de un empleo formal. ¿Por qué? Pues porque la mujer se quedó cuidando a los hijos e hijas. Eso sería buenísimo. Una acción que compense el que esa mujer no puede tener una pensión gubernamental, oficialmente hablando, pero sí que se reconozca el tema de las labores cuidadas y domésticas. Propuestas hay muchas. Han surgido desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los movimientos feministas, pero justo no hay una escucha, ¿no? Entonces, cuando no hay este trabajo de interseccionalidad, cuando realmente no hay este trabajo de escuchar las propuestas o decir lo vamos a ver para el próximo año, pero para el próximo año ni siquiera está visualizado. Y cuando tú les dices, oye, quedó pendiente, la respuesta es, es que lo hicimos antes y se nos pasó informarles. Bueno, o sea, son estrategias que sabemos que desde un sistema vertical, pues que en donde no hay democracia, pues claro que se te va a pasar informarte. Pero cuando tienes claro que no puedes hacer una política sin las mujeres ni sobre las mujeres, pues entonces esto es algo que se vuelve una constante. Y cuando es una constante, tenemos estos índices de violencia en nuestro país. El 70% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Feminicidios seguimos teniendo más de 11. Desapariciones forzadas, 9 mujeres, niñas y niñas al día. Y sin embargo, escuchamos que bajaron los índices de feminicidio y que bajaron los índices de violencia y volvemos a seguir diciendo, bueno, son otros datos, los datos del territorio, los datos que tú buscas, que es bien fácil buscar cuántas mujeres han sido asesinadas el día de hoy, porque inadmisiblemente son notas que encuentras muy fácil pero que no salen porque no son mediáticas, entonces es donde tienes que hacer un alto y decir, no está funcionando. O sea, creo que estamos entendiendo mal. No es decir, disminuimos y tenemos una estrella. Es más bien decir, reconocemos la problemática que tenemos, porque si reconoces lo que estás viviendo, entonces vas a poder hacer una transformación real con políticas transversales, con políticas de Estado y políticas garantes. O sea, no está mal que estés mal, ¿no? O sea, al contrario, o sea, nada es perfecto. Entonces creo que lo más grave es seguir teniendo un discurso de que todo está bien y hemos logrado 1,000 cosas. Sí, pero ¿qué otras cosas no has logrado? ¿Y cuántas vidas de mujeres siguen siendo arrebatadas por el machismo, por la impunidad? Y Wendy, digo, no puedo celebrar que se disminuyó un 5 o 10% mientras siga habiendo una sola mujer víctima de violencia y feminicida. O sea, mientras haya una, es suficiente para armar la revolución, por lo menos nosotras, ¿no? Y por eso siempre cuando me dicen, ¿cuál es el caso emblemático y de éxito? Todos los que atendemos en la red nacional son de éxito porque la mujer tiene vida, porque la mujer se pudo comunicar, porque la mujer hoy puede tomar decisiones.
No necesitamos los reflectores. El que una mujer tenga vida, ese es el caso de éxito. Wendy, pues qué palabras tan claras para decir una situación que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Y que las feministas hemos ocupado las cifras para mostrar esa realidad que muchas veces se ha querido acallar y lamentablemente hoy vemos que los gobiernos ocupan las cifras para tratar de callarnos a nosotras y de negar nuevamente la realidad que vivimos. Entonces necesitamos esta claridad en las activistas, necesitamos esta claridad en las mujeres que atienden, que están pues dándole seguimiento a los temas de las mujeres. Así que infinitamente te agradezco, te agradecemos que hayas participado con nosotras esta tarde y que por supuesto nos hagas llegar pues a la brevedad posible pues más información sobre este tema, sobre lo que va a surgir de la campaña que están lanzando y pues organicemos nuestra visita a un refugio porque bueno, las constituyentes tenemos experiencia en muchas cosas. También nos metemos a temas de violencia, pero no a profundidad como lo hacen ustedes. Entonces no está de más que nos empapemos más del tema. Muchas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, mi admiración, reconocimiento y justo. Las puertas de los refugios están abiertas, siempre con protocolos, lo voy a decir, ¿no? Hay que cuidar a las mujeres desde reconocerlas como sujetas de derecho, así que bueno, quien quiera, escríbanme, hacemos una programación. No es una fiesta, es ir a, yo siempre digo, es ir a tu casa, es ir a la casa de alguien. Entonces, hay que ir con ese respeto y con esa pues bueno, dignidad que tienen estar habitando un espacio y abrazar la vida y ese derecho que tienen. Así que bueno, siempre va a haber procesos, lo comento porque a veces me dicen, ay, es que me dijiste que podía ir, sí, bueno, pero hay procesos y no podemos llevar cámaras y no podemos sacar fotografías, es vas a casa de alguien, te están invitando y siempre eso es bien importante, siempre les preguntamos, cuando hacemos visitas a los refugios, les preguntamos, aunque no lo crean, a las mujeres residentes. O sea, ¿podemos ir? Sí. Y llegando ahí es, ¿podemos pasar? Sí, o sea, y si nos dicen que no, no pasamos ese espacio. Eso, ahí habita la dignidad y ahí habita justamente la restitución de derechos. Así que, pues bueno, eso es algo que siempre vamos a seguir diciendo. Gracias por el espacio y pues bueno, sigamos juntas. No se va a caer, lo vamos a tumbar y bueno, pues si se tiene que incomodar al patriarcado, pues lo seguiremos haciendo y siempre con todos los testimonios, las voces y las realidades que vivimos en territorio. Creo que eso es algo también que no podemos dejar ni desechar. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber estado con nosotras aquí en Gafas Violetas y queremos hacer un pequeño espacio para enviar un fuerte abrazo, nuestro más sentido pésame para la familia de nuestra compañera Alma Margarita Oseguera, quien está pasando por una situación difícil después del fallecimiento de su hermana Blanca Elba Oseguera Rodríguez. El fallecimiento de Blanca fue resultado de un accidente de tráfico. Hay una persona responsable por esto. Lamentablemente es una persona que tiene poder dentro del gobierno y que no se está haciendo justicia para llevar a cabo un procedimiento adecuado y que haya un resarcimiento adecuado en esta situación. Sabemos que cuando se pierde a una persona, a una familia, a un familiar cercano, un ser querido, no hay acción que se realice que nos lleve a la paz total. Siempre va a quedar algo.
Sin embargo, me parece que por eso hay leyes en nuestro país, somos un Estado de Derecho y deberían de cumplirse sin importar el cargo que pudieras ostentar dentro de un gobierno. Nos unimos y damos nuestras sinceras condolencias a las familias Oseguera Rodríguez y Almeida Oseguera por este sensible fallecimiento, y por supuesto que nos unimos también a la exigencia de justicia por parte de una gran cantidad de mujeres feministas y de organizaciones en general que han apoyado pues este caso para que se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias allá en Baja California Sur y las autoridades le den justicia y paz a la familia de Blanca Elba Oseguera Rodríguez. Sí, de parte de todas las constituyentes, mandamos este abrazo solidario a nuestra querida alma, Margarita Oseguera. Y bueno, aquí a lo mejor la frase no tendría que ser la que teníamos preparada, sino tendríamos que cerrar con justicia para Blanca, porque eso es lo que esperamos, que se resuelva y tenga justicia para que descanse en paz. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.